estamos con Jorge Pastor Azuaje, es militante montonero. En el año 73 militó junto a Julio López en la Unidad Básica Juan Pablo Maestre. Se exilió en el 79, volvió en el 83, participó de diferentes espacios políticos, gremiales y sociales. Es empleado público, licenciado en Comunicación Social y docente en Salud Comunitaria en la Facultad de Medicina de La Plata. Escritor, director, guionista, autor de la película que vimos el sábado pasado, El día que cambió la historia, y uno de los libros, Algo habrá sido, son de él. Así que Jorge, bienvenido, gracias por estar hoy y bueno, te escuchamos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Esta película fue un esfuerzo tremendo que hicimos y como que nos quedamos sin nafta, como se dice, para la difusión, porque realmente el esfuerzo para hacerla fueron tantos años de tanto sacrificio que uno después, digamos, no tuvo lamentablemente el apoyo suficiente para difundirla a nivel oficial y digamos, la difusión que podríamos lograr a través de la militancia, como les decía, quedamos muy desgastados después de hacerla, entonces es como que no nos quedó energía para seguirla difundiendo. Entonces, que se ve así en un espacio, en todos los lugares que se pueda ver, para nosotros es, por lo menos para mí, una gran satisfacción, ¿no? Porque está para eso, y para contar la historia de un movimiento y la historia de un pueblo, y desde una perspectiva que lamentablemente se la ha contado muy poco, porque parece que el peronismo fueran Perón y Evita nada más. O sea, de la clase obrera, digamos, de las historias de la clase obrera, de cómo la clase obrera fue conformando a través de su historia el peronismo, se habla muy poco. Las películas que hay, los documentos, todos son casi todos de Perón y de Evita. Pero la clase obrera y el pueblo en general es el gran ausente del peronismo, que fue el gran protagonista. No solo del 17 de octubre, sino de toda la construcción del peronismo, que bueno, obviamente, Perón fue el catalizador de todo eso, pero poco se sabe de cómo se fue conformando ese fenómeno, y eso fue lo que a mí me atrajo para hacer la película, ¿no? Porque muchas, digamos, de las historias que se cuentan, muchas de las, no solo de las historias, sino también la posición de los historiadores y de los pensadores y todo, hablan del 17 de octubre como si hubiese sido una cosa totalmente espontánea, que se hubiese gestado de repente, porque los obreros quisieron ir a defenderlo a Perón, y atrás de todo eso hay toda una historia de luchas que desembocan en ese 17 de octubre. Pero el planteo nuestro es que el día que cambió la historia no fue el 17 de octubre nada más, sino todos los días en los cuales la clase obrera luchó para modificar su situación y fue adquiriendo experiencias que desembocaron en ese 17 de octubre. Es decir, sin todas las luchas anteriores de la clase obrera, el 17 de octubre no hubiese sido posible. Ese es un poco el planteamiento de la película, ¿no? No sé si se entiende, se escucha. Sí, perfecto. ¿Hola? Se escucha perfecto. Bárbaro. Bueno, yo por ahí no quiero irme mucho a lo personal, a cómo se me ocurrió lo de la película, porque hicimos con Sergio. Sergio había estado grabando, Sergio es director de cine de la Escuela de Avellaneda y había estado grabando cosas en Berisso. Y a mí, yo soy de La Plata, nací en La Plata, no viví toda mi vida en La Plata, pero casi toda mi vida, me crié fundamentalmente ahí, y digamos, a Berisso de chico había ido en tranvía, y la visión que uno tenía de Berisso era la ciudad pujante, de la ciudad con una actividad febril todo el tiempo, y bueno,
Yo cuando volví del exilio no había ido nunca a Berisso y me llevó un circo a Berisso. O sea, me llevó un circo porque yo cuando volví del exilio no tenía trabajo y yo había aprendido allá en Venezuela que un trabajo fácil de conseguir era vender publicidad, porque cuando uno vende publicidad no está vendiendo nada, no tenés que llevar ningún producto, nadie te tiene que dar un producto a vos, entonces te dan como dice, ilusiones para vender y es muy difícil vender, pero bueno, a veces es lo único que hay. Y yo le vendía publicidad a un circo que estaba en ese momento a la vuelta de mi casa y cuando voy a venderle publicidad me dice, no, el circo se fue a Berisso. Entonces me fui a buscar el circo para seguirle vendiendo publicidad, la publicidad en el diario de acá La Plata. Y bueno, pero llegué ahí a la calle Nueva York, que es donde filmamos la película y donde de alguna forma nació el peronismo. Y después, bueno, les voy a, un poco está contada la película, pero se los puedo contar también desde acá. Y me impresionó verla totalmente desierta, ¿no? Mi imagen fue la de un pueblo, como salían esas películas del lejano oeste, de los pueblos totalmente abandonados. Esa fue la sensación que tuve yo de la calle Nueva York. O sea, algo que era absolutamente distinto a lo que yo no digo que había conocido porque nunca había ido de chico, si había ido, digamos, no la había visto así en movimiento, pero sí de la imagen que se transmitía de la calle de Nueva York y de Berisso en general. Y me impresionó tanto pensar cómo desde ese lugar pudo haber salido un movimiento tan, bueno, cómo fue, y además cómo fue eso de que la gente salió a pedir por Perón un día, ¿no? Y bueno, en el año 87 ya conseguí que la Municipalidad de Berisso, el Consejo Deliberante, me aprobara de interés municipal hacer un video. En esa época era muy costoso el video, la tecnología era muy cara, así que no lo pudimos hacer. Yo hice un libro que se llama El día que hicimos entre todos, es una historia novelada del 17 de octubre, que la presenté como, fue mi tesis para graduarme como licenciado en Comunicación Social, que bueno, uno de los jurados fue Fermín Chávez. Por suerte, bueno, fue bien recibida, me calificaron con la máxima nota, y el libro, bueno, uno siempre ha estado con los de abajo, ¿no? A veces demasiado abajo, y lo editamos con unos compañeros de Berisso, que ese era mi primer libro, y ese fue el primer libro que ellos imprimieron. La verdad que la impresión del libro, bueno, salió como quien imprime el primer libro, ¿no? Algunas páginas al revés, otras páginas pegadas, pero bueno, lo hicimos entre compañeros. Y, y bueno, hice el libro porque era lo único que podía hacer sin depender de nadie. Para filmar necesitaba recursos, y bueno, para escribir en una máquina de escribir, porque en aquellos tiempos todavía no existía la computadora, una máquina de escribir, unas hojas. Y bueno, después conseguí que vender algunas ventas anticipadas, juntar la plata para poderlo imprimir. Y cuando gana Néstor Kirchner la presidencia, también en Berisso gana un amigo nuestro de Sergio y mío, que es Quique Lexac, Enrique Lexac. Entonces yo le dije a Sergio, pobre Sergio, lo metí en este despelote, mirá, Sergio, este es el momento para que podamos hacer la película. ¿Para qué? Le arruiné la vida a Sergio, ¿no? Porque yo soy un rompepelota que está siempre dando vueltas y siempre jodiendo y siempre metiéndole, y bueno, y Sergio tuvo la idea de decir, bueno, pero tenemos que hacer una conferencia de prensa anunciando que vamos a hacer la película. Y yo había hablado con Lito Cruz, que la verdad que se portó muy bien con nosotros, muy bien con nosotros. Y Lito se entusiasmó con eso. Entonces hicimos una conferencia de prensa con Lito Cruz anunciando que se iba a filmar la película y salió en los diarios de La Plata, salió en todos lados. Y bueno, como había salido teníamos que hacerla. Y arrancamos con 2.000 pesos que nos dio Adela Segarra, que era mi comadre, y con esos 2.000 pesos nos largamos a hacer la película, ¿no?
que una película que si presupuesto, bueno, como si se le hubiese pagado a todo el mundo sería cerca de $1.000.000. Pero bueno, la gente colaboró, pagamos algunas cosas, gracias a la Municipalidad de Berisso y a Enríquez de Sac, pudimos darle de comer a la gente, que era una de las cosas más difíciles, y otras cosas más que nos facilitaron, ¿no? Por eso pudimos hacer la película, con la idea esa de contar cómo desde los frigoríficos de Berisso, que tenían una lucha que empezaba a principios del siglo XX, se había ido conformando una masa de trabajadores que fue determinante en la conformación del peronismo, porque, digamos, el dirigente principal de todo el movimiento sindical que lo lleva a Perón al poder y que organiza la movilización del 17 de octubre fue Cipriano Reyes, que era el dirigente de los obreros de Berisso, ¿no? Y bueno, y entonces nos metimos en eso y con la buena voluntad de la gente que colaboró y con un poco la inconsciencia, la audacia y la inconsciencia mía, pero costó muchísimo, porque además cuando nosotros lo hicimos todavía no estaba todo digitalizado, todavía se hablaba de que las películas tenían que ser en cinta cinematográfica, y la copia de cinta cinematográfica salía $50.000, entonces parecía que nunca íbamos a poder conseguir eso. Hasta que alguien dice, no, pero si la podemos hacer no se va a notar mucho, si la hacemos en digital. Bueno, entonces la hicimos en digital y ahí quedó, y resulta que hoy en día todo es en digital, ¿no? Pero bueno, esto es un poco la historia. Me encantó la película, desde que la vimos con la fuimos a visitar, a ver dónde era, dónde no era. Que nos conectamos así. Vimos eso, vimos sin conocerte, sin saber de dónde venía la película, vimos eso, vimos que esto estaba hecho con esfuerzo y que venía de abajo. Eso fue lo que nos llamó la atención, porque para mí es una película hermosa. Es muy buena. Y la calidad no tiene nada que ver con la falta de presupuesto, porque está muy lograda. Y explica perfectamente lo que vos querías expresar. Todo eso hace un conjunto con el cual dijimos, vamos a verlo a este muchacho, a ver dónde es, quién es. Y eso es lo que tocamos. Uy, se cortó. Hola. Ahí estamos, ahí estamos. Hola. ¿Me escuchaste? Hola, no, sí, bueno. sí, se había cortado un poquito al final, pero escuché casi todo, sí. Eso era lo que queríamos contar con la película, que existen posibilidades, porque hoy te venden que todo es imposible, y nada, no es así, es una mentira muy grande que no se pueden lograr las cosas. Hay que meterle ganas, meterle esfuerzo, caminar, laburar y darle. Así que el ejemplo de la película es un poco el ejemplo del peronismo y del desarrollo del peronismo, más allá de lo que contabas vos. Perón en esa época ya había armado el GOB, había armado un montón de cosas como para ser Perón. Si bien recibió el apoyo de Berisso. Ya era Perón, lo fueron a buscar para que parara al pueblo. Sí, lo que ocurre es que, digamos, Perón, si se leen, digamos, sus cartas de ese momento, en ese momento él, cuando lo meten preso, cree que, bueno, que su vida política está terminada. Eso se evita de irse a vivir al sur, pero él no había tomado conciencia de hasta dónde había llegado la proyección de su figura. Y en eso también ayudaron, creo que alguien lo dice en la película, los patrones, que cuando lo meten preso a Perón le decían a los obreros, bueno, anda ahora anda a cobrarle a Perón. Sí. Y creo que eso les abrió aún más los ojos a los obreros que bueno, que su futuro dependía de Perón, ¿no? Y de ahí, digamos, la fuerza movilizadora de la clase obrera, ¿no? Sí, y los hechos fortuitos también, porque
aparecen varios personajes en la película. Ese muchacho que contaba, hacía grandes rasgos, decía que él yo no entendía nada, nunca en mi vida laburé, y fue el que encabezó la marcha, ¿no? Qué Sí, locura, eso fue una cosa muy emotiva, porque el tipo de decir, yo no laburé nunca, y el policía decírselo, porque esa cosa del policía y de la marcha, ¿viste? Esta cosa ambigua de que los policías también se adhirieron a la marcha cuando ver que el pueblo era el que marchaba. Eso fue sí, lo sí, atractivo de la película. Y el señor ese me mató cuando dijo, yo no laburé nunca, se hizo de recargo, dijo, sí, no, es sí, un atorrante. Así que sí, sí, sí. se rescató el Es, pueblo. Eso es lo bueno. es extraordinario el caso de ese personaje porque es cierto, él era un tipo que se dedicó toda su vida, fue jugador, ¿no? Jugador Sí, sí, de barata, de casino, todo sí, eso. sí. Y así se aparecía, dicen que aparecía con un auto último modelo en aquella época y después lo perdía. Y Claro. tanto, un, ya tanto que mi hermana tenía que, dicen que la sacara para jugársela. Pero después a la caída del peronismo, él se jugó mucho por el peronismo, o sea, se jugó siempre y tuvo que exilarse en Uruguay. O sea que fue siempre muy coherente en su adhesión al peronismo, ¿no? José Tata, o Alfredo Tata, perdón, más conocido en Berisso como Dayuve, y tuvo un final además, diríamos, novelesco y triste, porque él cuando, en Berisso las casas, todavía quedan muchas casas que son similares a las que hay por ahí en La Boca, por Dock Sud, esas casas de chapa por afuera y de madera por adentro, que eran las chapas que venían en los barcos, como un poco como lastre de los barcos que venían de Inglaterra, sobre todo, para llevarse la carne y los granos, traían las chapas, y era muy barato construir las casas con esas chapas, y en Berisso todavía la mayoría de las casas eran así, y quedan algunas de esas. La casa de Dayuve era así, ¿no? De chapa por afuera y madera por adentro. Y él siempre decía que no quería que lo incineraran cuando muriera. Y él tenía una pieza atrás que se la alquilaba a una persona, y esa persona, o por problemas mentales, o por no sé qué, inició un incendio y este hombre murió calcinado. Oh, Sí, Qué sí, sí, horrible. sí, Feo. una historia de novela, ¿no? No, y la verdad, yo, digamos, uno de los grandes dolores que tengo en la película es que hubo mucha gente que no pudo llegar a verla, o que no pudo ver nunca que la película haya trascendido porque falleció, incluso gente joven, ¿no? Y que realmente es un dolor muy grande que me quedó de eso, no haberles podido retribuir al menos con eso, ¿no? A la gente que puso su voluntad para que la película saliera. todo eso se nota todo en la película. La verdad a mí me emociona verla, porque se notó el muchacho este, la actitud que le ponía y la sinceridad, ¿viste? Uno, a veces cuando te cuentan una historia, hay un entorno que la adorna, que la lleva adelante, y que la pone linda y que la hace emotiva. Esto es emotivo porque es la realidad de un pueblo puesto en esa época y con sus actores contándolo. Y eso, por eso te llamamos, la verdad, porque desde que la vimos, la difundimos bastante en el gremio, la achicamos un poco porque los jóvenes, ¿viste? No tienen paciencia como para sentarse y ver, ya se rajan enseguida. Entonces, si le explicás la historia más o menos, si lo haces en flashes así, lo vas cortando, los tipos les gusta y les gusta mucho. Así que desde ese punto de vista está muy bueno. Y por eso queríamos invitarte y un poco homenajearte de alguna manera por el esfuerzo a vos y a
a tu compañero. Bueno, yo les agradezco muchísimo, Roby, por esto. No, por favor. Y bueno, la película esta está para eso, para que se difunda, se conozca la historia de este pueblo, ¿no? Y bueno, sí, creo que lo interesante también es eso, que por suerte, como es gente grande, ya digamos, como que ya no le importaba quedar bien con nadie. Entonces cuenta la verdad, o sea, no lo que decís vos no la adornan, ¿no? Dice, sí, nosotros nos afanábamos las cosas, cuando íbamos rompíamos, es decir, cuentan esas cosas que son parte de la realidad y que es bueno que se sepa también los defectos de la realidad, que no sea una historia rosa, ¿no? Sí, cuando uno cuando milita y sabe cómo es la calle y cómo son los barrios y todo, sabe que estas cosas pasan. Y casi siempre no se cuentan. Y cuando alguno llega al poder, se olvida de contar estas cosas también. El peronismo es eso, se nutre del pueblo. Y en el pueblo pasan estas cosas, como contaban también en la película, esa parte donde. Y no sé qué le dijo al policía, y le metimos un cachetazo, le sacamos el bufoso, después veíamos cómo lo arreglamos. Y el policía decía: no sean boludos, que es mi arma, mi laburo, me van a echar a la mierda. Y se lo devolvieron, o sea, esas cosas de barrio, de pueblo, de pueblo. El peronismo es pueblo. Y bueno, y el pueblo no se tiene que olvidar cuando uno llega al poder o tiene alguna forma de hacer arte o de hacer lo que hiciste vos. No, el pueblo tiene que estar presente, el vecino de enfrente, el que roba, el que viene, el que no, el que pone el cuerpo, el que se escondió, el que va a buscar a uno. Todos formamos parte del pueblo. Y eso es el peronismo. Vos lo expresás al dedillo. Sí, esa es la idea, y por suerte, ¿no? Viste, la gente cuenta con sinceridad cosas que por ahí no quedan bien contarlas, pero que es importante que sepa cómo es la realidad, como por ejemplo el compañero ese que cuenta que a cuchillo les impedían entrar a los obreros al frigorífico, ¿no? Porque si no se le venía la huelga abajo, fracasaba la huelga, y bueno, es una realidad. Y es importante que se sepa, viste, que el peronismo también surgió de eso, ¿no? Y ese hombre. También un poco que estaba organizado, eso está bueno también, porque también se dice, bueno, esto fue así nomás, de golpe aparecieron solos, todos. No, había una organización, había que sacar a Perón como sea, y ahí queda demostrado eso, ¿no? En la película. Aparte que, bueno, otra cosa que tuvo mucha repercusión, porque nosotros, siendo una agrupación chiquita, hicimos en ya tiene 100 visualizaciones, creo, y siendo una película, un video de 1 hora y media, que como decíamos recién, que ahora, viste, como es la juventud, como son todos, que todos quieren 10 minutos, 5 minutos, y sin embargo, bueno, volvemos a empezar a mirar estas cosas que fueron lo que armó el peronismo. Y esta organización que se ve ahí, estaba el tipo como decís vos, con el cuchillo, estaba todo organizado, no estaba todo tan desorganizado. Después se fueron plegando desde otros lugares para llegar hasta acá, hasta la Plaza de Mayo, pero estaba organizado. Claro, o sea, la organización de la clase obrera venía y yo estoy vinculado a una agrupación de acá de La Plata que se llama la 17, precisamente, ¿no? Y tenemos un compañero que fue presidente del Instituto Indígena, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Daniel Fernández, que da un curso y cuenta cómo fue la historia del sindicalismo argentino, que ya desde la 1868, creo que fue la primera huelga de los obreros tipográficos, que la mayoría de ellos eran negros y mulatos, ¿no? Esa fue la primera huelga, y a partir de ahí se siguió organizando el sindicalismo argentino, y los obreros
que participaron, los dirigentes fundamentalmente que participaron el 17 de octubre, la mayoría de ellos venía de una larga historia de militancia sindical, ¿no? Muchos del anarquismo, otros del socialismo y algunos del comunismo, pero tenían toda una historia de lucha y formación sindical atrás. Buenísimo, buenísimo. Ahora, si no te molesta, Jorge, algunos compañeros, creo que Guillermo Valladares quería hacerte alguna consulta. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Dale, Guille. Hola, buenas tardes, Jorge. Bueno, ante todo, felicitaciones porque con todas las dificultades, como bien explicabas recién, la película tiene esa frescura, ¿no? Donde justamente se ve el esfuerzo para valorar todo lo que han hecho, tanto vos como Sergio. La película es genial. Y yo lo que quería preguntarte, por ejemplo, ¿cómo hiciste para ir dando con la gente? ¿Cómo fue tomando la gente de Berisso cuando vos le planteabas tu proyecto? ¿Cómo lo vieron? ¿Cuál fue su reacción? Como decías también hace un rato, el tema de la logística, porque darle de comer a todos los trabajadores que se necesitan para la película. ¿Cómo recibió Berisso tu proyecto y el de Sergio? Bueno, mira, es interesante lo que me decís, porque hay que señalar que no sé si en otro lugar hubiese sido posible. ¿Por qué? Porque Berisso es un lugar muy particular. Yo digo que es la República Internacional de Berisso, ¿no? Porque es la República Internacional de Berisso porque Berisso es una ciudad de inmigrantes y de migrantes internos, donde tiene corrientes inmigratorias europeas de prácticamente toda Europa, de Siria, Líbano, y tiene también grandes corrientes migratorias del interior, fundamentalmente santiagueños, ¿no? En algún momento creo que ha habido más santiagueños en Berisso que en muchas ciudades de Santiago del Estero, ¿no? Y Berisso tiene una identidad propia muy, muy fuerte, una identidad propia que es la mezcla de todo eso, pero que es muy fuerte, y que entonces los bericenses son muy orgullosos de su ciudad, y yo me conecté con el teatro de Berisso, el Teatro Popular de Berisso. Yo en este momento no me acuerdo de decir, es el mismo teatro que se inició en La Boca y que, bueno, del teatro comunitario, ¿no? Y ellos fueron un gran aporte, y después otra gente que se fue sumando, ¿no? Se fue sumando de distintos lugares con el entusiasmo de bueno, una película de Berisso, ¿no? Con ese orgullo por su ciudad y por su historia. Y eso ayudó muchísimo. Y después, bueno, como les decía, el aporte del intendente Berisso, Quique Slezak, que lo tomó como algo serio para Berisso y que nos dio, primero la comida, que era lo más difícil para tanta gente. Y después, bueno, otros apoyos más que nos permitieron concretar algo que nosotros, con la plata que nosotros podemos conseguir, muy poca, porque tuve un aporte que tengo que agradecerle a Mario Porto, cuando Mario Porto tenía un cargo en el gobierno bonaerense, que me costó pelearme con él, ¿no? Pero bueno, lo conseguimos. Yo siempre de eso saqué la conclusión que uno cuando va y pide algo que esa persona se lo encarga a otro que lo haga, lo que tiene que hacer es después llamar a esa persona y si la cosa no sale, y pelearse con esa persona, putearlo, y esa persona lo putea a uno, se enoja, pero después va y lo recaga a pedo al que estaba encargado de eso para que lo haga, para quedar bien, ¿no? Y salió así. Entonces, si no me hubiese peleado con él, no hubiese salido. Esa plata, después de los compañeros del sindicato de televisión, de los compañeros de la Confederación de Docentes Universitarios, y de otros, de UTEDIC, y otros más que aportaron y que hicieron posible que con un puchito de un lado, otro puchito de otro,
pudiéramos pagar, porque hubo gastos que hubo que pagar sí o sí, como el alquiler de las cámaras, la iluminación, el sonido, ¿no? Eso no pudimos zafar, comprar algunas cuestiones de vestuario y otras cosas más que sí que hubo que pagarlas. Y bueno, después las anécdotas que se dan, ¿no? Que se pueden dar en cualquier lado y más en este caso, o sea, digamos, con el caso, por ejemplo, cuando tuvimos que hacer la escena de el oficial que va a meterlo preso a Cipriano Reyes y al final se retira. Bueno, también ahí hubo toda una historia bastante pintoresca con cómo se dio eso. Y bueno, así fue que pudimos concretar este proyecto, ¿no? O sea que, más allá de todo lo que costó conseguir el dinero, pero digamos que lo más importante fue el apoyo de la ciudadanía de Berisso, ¿no? Eso favoreció, facilitó bastante todo. Sí. Perfecto. Felicitaciones y muchas gracias. No, gracias a ustedes y sí, realmente hay que agradecerle a Berisso, ¿no? Ya le digo, claro. Berisso, bueno, si alguna vez vienen es una lástima, eso es otro gran dolor. Discúlpenme que yo me pongo a putear cuando pienso, porque, digamos, y acá les cuento, a ver, yo estoy militando por el peronismo, estoy militando por el kirchnerismo, por Alberto, he militado por Cristina y seguiré militando. Ahora no voy a dejar de putearlo por las cosas por las injusticias que creo que se han dado. O sea, la injusticia que puede haberse dado con nosotros, con la película, es menor al lado de otras, ¿no? Porque a nosotros, es decir, nos negaron el apoyo económico porque estaban siendo investigados gestiones anteriores, y los que estuvieron en las gestiones anteriores los premiaron con candidaturas a diputados nacionales. Y a nosotros la contestación fue que no nos daban porque estaba siendo investigado por lo que habían hecho eso, que ahora eran diputados nacionales. Y entonces esas cosas indignan bastante. Pero bueno, uno no por eso va a dejar de militar, va a dejar de apoyar. Y hubo otra cosa que también me dolió mucho y que duele, es que acá la calle Nueva York, donde nosotros filmamos, que ha sido denominada por la Municipalidad de Berisso como kilómetro cero del peronismo, está totalmente destruida. Y hubo un programa para convertirla en un lugar histórico, que es lo que corresponde. Se tardó muchísimo en bajar ese dinero, después no se controló, total que, digamos, no se logró lo que se buscaba. Tardó muchísimo en concederse ese dinero y lo que se dio tampoco era tanto. Y yo, por otro lado, yo fui al Colegio Nacional de La Plata, y al Colegio Nacional de La Plata le dieron mucha plata, nuestro gobierno le dio mucha plata, y hizo unas obras que la verdad que el colegio está bárbaro, muy lindo, pero cuando los obreros salieron de Berisso el 17 de octubre, pasaron por el Colegio Nacional, y desde el Colegio Nacional les tiraban piedra a los obreros. Y bueno, les cuento estas cosas, ¿no? Porque creo que también es importante que se sepan, ¿no? No, y está perfecto. Sabes que justo te iba a preguntar el tema, esto que decías de que nos dieron un poco de acá, un poco de allá, cómo es necesario poner plata para la cultura, ¿no? En todos los gobiernos. La necesidad, porque pasan estas cosas. Plata para la cultura, que siempre cuando nosotros nos juntamos por ahí como agrupación con otros compañeros, otras agrupaciones que tienen así movidas culturales, por ejemplo, nos comentan lo mismo, siempre como que la plata va para ciertos artistas, ciertos, por ejemplo, habíamos hablado con unos compañeros que hacían esculturas en hierro, unas esculturas que son de la agrupación La Vallese, que hacen unas esculturas que son gigantes en hierro, y bueno, y lo que cuesta poder conseguir tanto en todos los gobiernos, pero lo que no quiere decir, como decís vos, que no nos apoyemos, es otra cosa, pero es una crítica
que desde el lugar de las que hacen arte, tiene que estar presente, que para eso nos juntamos un poco también, para que se nos escuche a cosas que queremos decir, los que no tenemos tanta voz como otros, como puede ser, por ejemplo, acá estuvo el compañero Santoro, el pintor, ¿no? Y bueno, que por ahí tiene muchas más posibilidades de conseguir plata para hacer murales y un montón de cosas que son hermosas y que aportan muchísimo a la historia del peronismo y a la historia argentina, pero por ahí un tipo que no es tan conocido, que no tiene tanta repercusión, le cuesta muchísimo conseguir a alguien que lo sostenga para poder mantener cosas hermosas como la que hace, por ejemplo, esa agrupación. Una cuestión del marketing puede ser, vende mucho más quizás otras cosas que la verdadera historia, ¿no? ¿Puede ser eso? Claro, pero bueno, tendría que estar justamente los que no van a después poder sacar plata de la venta de, por ejemplo, una película, esos tendrían que tener más posibilidad de llegar a tener presupuesto. Hacer cosas tan lindas como es esta película, por ejemplo, y que encima aportan a nuestra historia, porque no solo hay testimonios de los que participaron, sino que además hay historiadores que están participando y están apoyando los discursos de toda esta gente. No sé. Está bien, para mí está bien que lo critiques, Jorge, y que digas lo que te parece. Así se hace política. Si no, somos foca aplaudidora. Si todo está bien. O sea, lo que está mal y hay que decirlo y hay que cambiarlo. Para eso hacemos política. Si no, nos dedicamos a hacer alcahuete de los gobiernos de turno y todo bárbaro. Está perfecto, está perfecto. ¿Algún compañero más quiere hablar? Sí, Pepe levantó la mano. Ah, dale, Pepe. Yo no lo dejé hablar, pobre. Adelante, Pepe. Sí, llegué tarde. Disculpas, llegué tarde, tenía otra reunión. Quería ver mucho tu charla porque yo había leído tu libro, Algo habrán hecho hace unos años y me gustó mucho. Yo también vengo de la militancia de aquellos años. Y vos sabés que yo hago historia del movimiento obrero, yo soy titular de la cátedra de sindicalismo en la carrera de Relaciones de Trabajo en la UBA, y bueno, parte es la historia del sindicalismo, y yo creo que me he pasado la vida estudiando esos años que a vos también te interesan, que son los años anteriores al 17 de octubre del 45. ¿Y cómo se llegó el 17 de octubre? Y he escrito bastante sobre el tema. El otro día estuvo Francisco Pestaña, él le llama a ese periodo el protoperonismo, y yo le llamo el peronismo antes de Perón. Y es la misma preocupación. Yo lo agarré más por el lado por el lado del comercio y por el lado de la Unión Ferroviaria, que también influyó mucho. Claro. Ahí estuvo Bramuglia, estuvo Borlenghi, estuvo Luis Gay, es decir, hay todo eso que decías vos, ¿no es cierto?, de que el sindicalismo en la Argentina tenía ya una larga tradición. Bueno, así que quería agradecerte por tu obra, la película. Por suerte los Patria pusieron la película ahí para poderla ver. Yo la empiezo a pasar ahora en la cátedra mía porque les muestro fragmentos de estas cosas, así que es un enorme aporte el tuyo como compañero y como cultura de la Argentina, ¿no?, de la clase obrera. Así que un reconocimiento, un placer. Te agradezco mucho, Pepe, las palabras, muy, muy agradecido, y bueno, sí, yo creo que por ahí cuando yo me muera, y espero que Sergio siga sobreviviendo un tiempo más, a lo mejor la película va a empezar a ser conocida, ¿no? Pero bueno, lo importante es que sirva, que sirva. Tal cual. Sirve. Totalmente, sirve. Sí, sirve, porque es nuestra cultura. Es nuestra cultura como clase, como pueblo, y entonces es tu identidad. La cultura, cuando uno sabe de dónde viene,
se identifica, adquiere identidad, es muy útil. Y te digo, cuando yo veo que la ven, es cierto lo que dice Laura y Robbie, de que los pibes de ahora, ¿viste? A mí también me pasa, le pongo cosas cortitas, porque ya 9 minutos empiezan a bostezar, ¿viste? Cosas así. Pero sirve. Yo veo interés en identificarse, en saber de dónde uno viene, ¿no? Un placer. Bueno, Claro, muy agradecido a ustedes. lo que pasa es que es eso también, al ver por ahí a los personajes reales, bueno, no sé si la vieron todos, lo lamento porque nosotros ya la pasamos, mírenla, pero voy a decir igual una parte, que es el final. Yo no la vi. Bueno, mírala, porque igual la tenés que ver porque en realidad también es un documental y bueno, y yo creo que la emotividad le da la gente que habla, que vivió la historia. Eso creo que es lo que le da la emotividad, pero al No, final... que yo empecé al revés, empecé por el postre. Empecé escuchando la charla de Jorge, ahora me enteré de la película y el libro que también... Así que voy a ir de atrás para adelante y un placer. Y que tome Jorge en cuenta que los que estamos ahora acá en este grupo, vamos a ser agentes multiplicadores. Lo vamos a transmitir a todos nuestros agentes, compañeros, familiares, amigos, como para que también esto se difunda. En algún momento podemos servir de redes para que se transmita. No siempre es en la pantalla grande el estrellato. A veces se arman las redes y logramos lo mismo. Lástima, Sonia, que no estás en el cole. Si no, la mandábamos en el colegio. Mira, yo no estoy, pero mis amigas están. Y tengo gente que está en conducción y en supervisión. No va a faltar nada para que lo hagan. La hora de los hornos se veía así, ¿eh? La hora, perdón, Laura. ¿Cómo? Es una película para colegio totalmente, porque... Por eso te digo, mis compañeras, yo ya estoy, gracias a Dios, jubilada, pero mis compañeras incluso están en conducción, así que no va a faltar nada para proponérselos y hacerlo. Ahí nos organizamos entonces. La hora de los hornos, yo la vi en una unidad básica, y se difundía por unidades básicas. No recuerdo, no sé si se pasó en cine, se habrá pasado como 20 años después. Se difundía, el pueblo tiene sus canales de difusión. Así que muy bien. Estas cosas tienen que ser material de estudio. Sería bueno. Perfecto. Que se utilice. Y bueno, vamos a poner una campaña para eso. Muchas veces entre todas las charlas que tuvimos, uno de los temas que hablan, porque en general vinieron muchos docentes universitarios a hablar, en general es ese el tema, cómo en la educación están faltando determinados puntos de nuestra historia, analizando más profundamente. Inclusive hacerlo formar parte, como también decía Cristina Navazo, de que Evita figure como parte de los héroes de nuestra patria también, que no figura como ellos quieren con Scarpati, que de a poquito se vayan integrando en la historia. Y yo creo que este tipo de películas, aplicarlas en los chicos, pero aparte es una película que puede ir para primaria como para secundaria, no es que tiene un límite, ¿no? Universitario. Y universitario sí también, por supuesto, para grandes. Pero cuanto más chicos empiecen, mejor, porque los chicos entienden mucho mejor que los grandes. Entonces, cuanto más chicos, mejor. Tiene que estar, porque todos estos grandes actores de la patria son parte de nuestra historia. A quien le guste, a quien no, pero son parte de nuestra historia. Después podemos discutir si es bueno o es malo, me gusta o no me gusta, pero no se puede no saber quién estuvo y qué hizo, porque es la nación que hoy tenemos. Creo yo que es importantísimo los famosos héroes anónimos, ¿no? Siempre. Darle visibilidad a esos héroes anónimos. Sí, empezar a ponerle nombres, ¿no? Y apellidos. Claro, que pierdan el anonimato y tengan nombre, apellido y caras. Sí. Ahí Adriana Crespi está diciendo por el chat que lo mismo pasó con Sinfonía de un Sentimiento. Y miren lo que pasó después. Mirá qué bueno.
Mira qué bueno. Prendan la cámara para hablar, muchachos, así lo vemos. No sé si prenden o no, porque hoy está. No sé que estén con una copia. No, es que yo la apagué tanta para belleza no cargar. es abrumadora. Ah, porque sos muy bello. Bueno, entonces te perdonamos, Ulrich. Le tengo miedo a los secuestros. Pero muy buen material, compañero, ¿eh? Muy buen material. Y ojalá podamos expandirlo por todos lados y que se vea. Y que aprendan los chicos. Que aprendan. Que dejen de mentirles. Ese es un punto importantísimo. Yo que soy docente, que en el aula vos estás en contacto directo con los chicos, las mentiras que les han metido en la cabeza es impresionante. Entonces ahí es donde vos tenés que abrirles el panorama, ofrecerles estos elementos, videos, películas, libros, lo que sea, para que ellos saquen sus propias conclusiones. Y esto es lo importante. Exacto, porque yo creo que estoy de acuerdo que que se hablen de todos los próceres que quieran, pero de una manera en que el chico pueda pensar, pueda decidir, pueda discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué tan bueno y qué tan malo fue, pero que les mostremos la verdad. Decirle que Sarmiento fue un genio y un héroe nacional. No, por favor, yo no, jamás dije semejante barbaridad. No, pero al margen de los próceres, que los jóvenes, todos vemos que el pueblo en la calle, cuando caminar, hay otra realidad que la que te muestran cuando ves una peli. Exacto. Y hay que empezar a hacer, como dice la canción de estos muchachos, no me acuerdo ahora, que habla de Favaloro, los héroes de carne y hueso. Claro. No estos héroes No, San Martín tenía más enfermedades, pobrecito, y sin embargo siguió adelante, hizo toda la movida. Con Belgrano estaban destruidos, eran tipos que no podían ni respirar siquiera, porque respiraban hondo y tosían. Y sin embargo lo lograron, y la película muestra eso, y hay que empezar a reivindicar esas cosas, no lo inalcanzable, sino lo posible. Y desde lo posible empezar a construir un futuro, porque si esto de lo inalcanzable, lo millonario, lo inmortal, lo duro, y entonces decir, yo no puedo hacerlo. Y esto creo que se refleja también en la institución escuela, en lo que le arman el cartelito de San Martín, cruzó, pobre San Martín, una camilla casi cruzó los Andes. Pero no lo digo mal por San Martín. Igual por suerte, Roby, eso cambió bastante. Gracias a Dios. Pero creo que como patriotas, como patria, tendríamos que incorporar esto mucho más desde el llano. Los orígenes, de dónde venimos y cómo llegamos al día de hoy. ¿Por qué hoy somos lo que somos? ¿No? Exactamente. ¿Dónde están nuestros héroes, viste? Porque si seguimos comprando fútbol y esas pelotudeces, estamos mal. Siempre hablamos de la figurita, pero la figurita llegó, ¿por qué? Porque atrás de esa figurita, debajo de esa figurita hay... El héroe es el muchacho de este jugador. El héroe es el muchacho de este jugador que en una encrucijada de su vida, en 20 segundos dice, yo voy acá y vamos, acompáñenme todo, vamos, marche todo para allá. Eso es un héroe. Claro. Que no piensa en sí mismo, sino en aportar algo en función de los demás. Claro. Eso es. ¿Qué sé yo? Lo digo, es lo que se me ocurre a mí, ¿no? Jorge es el invitado. Jorge, quedate vos. ¿Dónde está Jorge? Y es docente también, Jorge. Mira, no cagás a pedo, Si estamos fuera del cuerpo, que nos cagás a pedo. No, está bien, yo los estaba escuchando. ¿Y qué opinás? Y quería decir que en el peronismo también tenemos una historia oficial, que es una historia oficial que a veces es un poco mentirosa, porque a veces lo presenta Perón como un tipo que era fabuloso, que nunca se equivocaba, que nunca se mandaba cagada, que era totalmente honesto, y Perón, por ejemplo, con esto
con esto de que cuando lo meten preso, él le escribe a Evita y le dice, bueno, Evita, ¿no? Cuando salga de acá nos vamos a ir a vivir al sur, vamos a estar... Escuchado compañero y dice, no, esa carta es una mentira, es de la antipatria, algo así como la antipatria, que lo hay que creer, que Perón era un dirigente político, nunca pudo haber dicho eso. Pero no, un tipo de 50 años, andar con una mina de 25. Porque para hay algunos que dicen que está Cristo y está Perón. Al resto del sentido allá. ¿Qué? Me estoy pensando, no, yo tengo que ser el héroe de la patria, el hombre. No, eso después las circunstancias lo pusieron, lo pusieron en otro lugar, le dieron otra posibilidad. Pero Perón pensaba eso, que es lo lógico que piensa un tipo de 50 años que está con una piba joven y pensando en ese momento sí. En ese momento pensaba exactamente eso, sí, es cierto. Después, justo el otro día, Robin, ¿sí? Lo comentábamos eso, ¿no? Hay algunas fotos que está Perón y Evita. Hay una foto especialmente que está Perón y Evita comiendo como en la ruta, que están en un auto. Camino a San Vicente. Que ella está sentada en el auto y que él está parado y comiendo, y deben ser los pocos momentos que tenían de paz, de tranquilidad. ¿Cuántas veces deben haber deseado basta? Y eso es lo que tienen, ojo, porque eso es lo que tienen todos nuestros héroes, para decirlos de alguna manera, es que son tan populares, siempre digo lo mismo, hasta el Papa Francisco, salió de acá de Flores, y ahora es Papa, y él era un tipo común y cualquiera te puede decir y que tiene sus errores, que tiene sus fallas, y creo que eso es lo más atractivo de nuestro ídolo, digamos, sí. Como Maradona, con todos sus errores, y sigue siendo el ídolo de los argentinos. Ídolo de carne y hueso, son seres vivientes. Y hay otra foto justamente también que vos hacés mención. La única foto que yo conozco, por lo menos, de Evita con el cabello suelto, fue sacada en la Quinta de San Vicente, donde tenían su momento de privacidad nada más. Y también creo que vale la pena justamente hacer mención a esto, que son personas, fueron y seguirán siendo personas de carne y hueso, con errores y muchos aciertos. Bueno, listo. Igual Perón y Evita no tuvieron ningún error nunca. No, digo yo. Está clarísimo. Vamos. Eso quedó claro, ¿no? Sí, nos estamos yendo un poco a la mierda. Volvamos a encauzarnos. Tucu, querido, querías hablar vos. Esperá que Tucu quería hablar. No, era un poquito de ver los actores en su dimensión humana, que eso también uno lo hace posible la realización, ¿no? Y esto, el tema de Perón, que es tan controversial hasta para los propios peronistas. No sé cuántos Perón hay o cuántos peronismos hay. Hay uno solo, para mí hay uno solo, pero bueno, hay distintas síntesis, hay distintas no interpretaciones, sino distintas metodologías. Diría, la interpretación son las tres banderas y después de ahí veamos cuáles son los caminos que elige cada compañero, cómo va a llevar va a sacar su bastón de mariscal de su mochila. Es un sistema abierto, un movimiento es un sistema abierto. Para empezar, es un poco conducir el caos, y eso era Perón, digamos. Era un caos, pero y es más, el compañero que estuvo en la charla pasada, Perón no inventó el peronismo, que lo dejó muy claro y lo entendí muy bien. Y dije, puta madre, claro, las circunstancias históricas hacen que un compañero tome una decisión, una determinación determinada, en las circunstancias históricas adecuadas, en donde tenés que definir, como decía la carta, recién ahí que hablaban de la carta, si se iban a la Patagonia con su negrita, o tenía que hacerse cargo de los destinos de un pueblo. Bueno, eligió hacerse cargo de los destinos del pueblo. Entonces, ahí es donde empieza, digamos, la épica, y donde ahí a donde ya las cosas por ahí se nos hacen inalcanzables, ¿no? Y bien decía el compañero otra vez que nosotros hablamos de realizaciones, no hablamos de obras públicas. Qué interesante que es el concepto de realizaciones, ¿no? O sea, es decir, cómo también en esto de la
ya que está acá el compañero y está muy ligado a lo que es la cuestión de la cultura y poderla expresar en imagen. Fantástico, le refleja el alma. Entonces, siempre los procesos culturales son duros. La liberación es un ejemplo de eso, Gleiser, el mismo Pino Solana que hablábamos recién, Tino. Entonces, también que el Gerardo Vallejo, todo lo que significa testimoniar la obra de un pueblo en acción, no garpa eso, no garpa después en el proceso histórico. La Hora de los Hornos, bien decía un compañero ahí que la veíamos en las unidades básicas, claro. Después, con el tiempo y lo mismo, Sinfonía de un Sentimiento, la conseguíamos en los kioscos, en los videos. Kioscos de revista, que se eligió ese canal y ahí salieron la Sinfonía de un Sentimiento. También, por otro lado, no, por ahí con la cuestión de la cultura que va generando el propio pueblo, no garpa. Después garpa, ¿no? Cuando se ve el final el epílogo o el final de la instancia. No, quería plantear eso, digamos, el tema de la dimensión humana de los actores que son capaces de transformar una realidad. No, un Perón no nace todos los días, un Néstor no nace todos los días. Fíjate toda la síntesis que hay en el proceso histórico. Es muy rico, y por eso también es tan controversial, porque a veces somos más duros entre los propios peronistas que con el enemigo externo. También eso pongámoslo en la mesa y empecémoslo a ver de qué manera empezamos a hacer la síntesis hacia adentro también del movimiento. Perfecto, Tucu, gracias. Esa era la... Gracias, compa. Me quedo con el concepto de que Perón no inventó el peronismo, sino el peronismo lo inventó a Perón. Que es el concepto del compañero que habló el otro día, que no me... de la Universidad de Lanús, ¿puede ser? No, de... Pestana, sí. Pancho Pestana. Pestana. Me dejó muchas cosas interesantes. Un compañerazo. Sí. Pepe Roble, vos querías hacer una pregunta, Pepe. Están ahí de que Perón no inventó el peronismo. Un abrazo. Abrazo grande, Tucu. No, quería transmitirte, Jorge, también que una de las cosas que yo valoro mucho de esa película, de la tuya, pedagógicamente, educativamente, para la facultad, es que tiene un enfoque que tiene que ver con lo que se llama modelo sindical, que también se aplica, creo, a los movimientos políticos, que es en Argentina, por ahí en otras partes del mundo también, pero en Argentina puntualmente hay todo un debate sobre el modelo sindical, como si el modelo sindical fuera algo que se puede cambiar por una ley o que se puede cambiar, que un político lo puede cambiar. Yo valoro mucho la idea de que los modelos, en este caso el modelo sindical argentino, son entramados históricos que vienen del fondo de los tiempos, que vienen con derrotas y con victorias. Cada derrota y cada victoria te va marcando y las distintas experiencias que ha tenido. En un país hay dictaduras, en otro país no hay dictaduras, y toda esa cosa va conformando un modelo. Y es muy interesante la película tuya en ese sentido, es decir, ojo, que esto que es el peronismo, pero también el modelo sindical, tiene un entramado de décadas, incluso hasta de siglos, y que por lo tanto no es que se puede sacar una cosa y poner otra como si fuera un rompecabezas. Y eso es muy educativo, porque eso no se ve. En general en la facultad se enseña derecho sindical, como si vos cambiás un artículo y pones otro, ¿entendés? Una cuestión muy jurídica, y no se ve este entramado histórico, sociológico, cultural, y es muy útil, y no hay mucho de eso, en ese sentido no hay muchos materiales fílmicos que muestren esta idea del modelo como entramado, así que ese aspecto quería también destacar de tu película. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias. Bueno, compañero, me parece que vamos cerrando. No, yo quería, no sé si Jorge podés
¿Tenés tiempo todavía? Sí. Así lo escuchamos un poco a Jorge también. Bueno, así, a mí me gustaría que nos cuentes, porque, bueno, yo lo que veo, una de las cosas que siempre hablo es de que uno del peronismo se va enamorando, y bueno, yo lo que veo es eso, como decía Pepe, como te empieza a contar la historia de cómo uno se va enganchando. Ya viene alguno, como decía Pepe recién, allá había sindicatos, ya había sindicalismo, pero sin embargo se fueron enamorando de a poquito de Perón, del peronismo, lo fueron poniendo en un lugar que, bueno, que después tuvo Perón. Y bueno, y a todos en distintas épocas nos fue pasando esto de enamorarnos del peronismo, y bueno, yo quería preguntarte eso, como para ir ahora un poco más para tu historia también. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue tu historia? Esto de empezar, seguramente te enamoraste del peronismo y empezó el quilombo, digamos, para decirlo de alguna manera. Sí, mirá, yo vengo de una familia antiperonista, ¿no? Porque si bien mi abuelo era acá, yo digamos tengo dos una parte paterna de Venezuela y de la parte de acá, de la Argentina de La Plata. Mi abuelo, que nació prácticamente con la ciudad de La Plata, porque cuando nació mi abuelo, La Plata tenía 15 años, nació en el siglo XIX, mi abuelo, y era, digamos, el prototipo, mi abuelo, del ignorante que seguía a los caudillos conservadores, ¿no? Él hablaba siempre del doctor Míguez, ¿no? Que era el caudillo conservador al cual él seguía. Mi abuelo era quiñelero. En realidad no era quiñelero porque lo que pasaba no era quiniela, sino carrera de caballo. Pero a eso se dedicaba, es decir, no era un tipo de guita, si bien logró, digamos, hacerse un par de casas y eso, pero era, no era un intelectual ni mucho menos, tenía ni tercer grado había terminado, pero era antiperonista porque esas cosas que pasan en la gente del pueblo, que se identifica más en algunas cosas con los ricos que con los pobres. Le jodía, entre otras cosas, digamos, que algo que es comprensible, a mucha gente le jodía, un poco esa epidemia que hubo de la figura de Perón y de Evita, ponerle, ¿no?, los nombres a todas las cosas, esos nombres, ¿no? Que creo que fue uno de los grandes errores, el culto de la personalidad, ¿no? Que creo que fue una... Pero no solo eso, y también su ignorancia, ¿no? Y mis padres, estudiantes universitarios, que con esa imagen, que es la que yo veo hoy en los alumnos que tengo, en muchos jóvenes, que se sienten, bueno, distintos a los pobres, ¿no? Y que entonces la cosa pasa por ahí, por diferenciarse. Yo no soy como aquellos, ¿no? Que mi viejo, que era venezolano y que fue incluso activando contra Perón en su momento, después llegó a entenderlo. Mi vieja no llegó a entenderlo nunca, creo. Pero bueno, a mí me pasaba una cosa, que yo iba al Colegio Nacional, que era un colegio de la clase media alta de La Plata, y ahí yo tenía como compañero a Joaquín Areta. Joaquín Areta, que venía de Corrientes, yo me sentí como protector de él, me hice muy amigo. Joaquín Areta es el que escribió esos versos que dice: quiero que me recuerden por haber sido el que... Bueno, y él fue el que me hizo peronista él, y una frase que había al lado de la canchita donde jugábamos al fútbol nosotros ahí atrás del Colegio Nacional, que hablaba de un ejército peronista, ¿no? Y yo, ¿qué pasa? Yo vivía, porque aunque mi viejo se había quedado en Venezuela, nos mandaba guita de vez en cuando, mi vieja se rompía el alma para darnos de comer a nosotros 3 zánganos varones y a mis abuelos, y vivíamos en un barrio. Entonces yo me sentía más de barrio. O sea, cuando fui al Colegio Nacional me encontré con otra clase social. O sea, en mi barrio a nadie le importaba cómo se ve. Antes, no sé si se acuerdan que se hablaba de Lomersa, de que una combinación de ropa era mersa, ¿no?
Claro, en el barrio eso no existía, en el barrio nos poníamos cualquier cosa y yo cuando fui al Nacional me encontré con eso, ¿no? Que había el concepto de cómo te vestías. En el barrio jugábamos con una pelota redonda y la mayoría de los del Nacional jugaban con la ovalada de rugby. Me encontré con otra realidad. Entonces yo me sentía de barrio y sentía que el peronismo era el barrio. Y lo del ejército peronista me gustó. Y después, lo otro era poder cantar la marchita. Porque yo creo que sin la marchita el peronismo se hubiera muerto. Yo creo que el peronismo, la marchita es lo que mantiene vivo al peronismo, porque es la alegría del pueblo. Y es lo que caracteriza al peronismo, ¿no? Entonces yo quería hacerme peronista. No me costaba porque, bueno, yo estaba en un grupo de estudios que era independiente, pero más tirando... Estaba, digamos, en la cantera de preparación para ingresar a una organización de izquierda, que te hacían leer 500 documentos para recién después que pudieran entrar. Y me defino el 17 de octubre del 72, cuando nos reunimos con Joaquín Aresta y otro compañero, querido compañero de la izquierda, Julio Pose, desaparecido también, lo mismo que su hermano Ricardo Pose, que Ricardo se hizo peronista después, a ver qué iba a hacer la izquierda ante el 17 de noviembre del 72 cuando volvía Perón. Y la izquierda no tenía respuesta ante eso. Entonces esa noche, bueno, vi cuál era la diferencia, ¿no? A esa noche me hice peronista, empecé a ser peronista y terminé de definirme una noche también acá en La Plata, cuando con un amigo fuimos a un acto de la izquierda y volviendo, este amigo me dice algo que no me voy a olvidar nunca y que dice, yo no sé si los peronistas van a poder hacer algo, de lo que sí estoy seguro es que estos zurdos no van a hacer nunca una mierda. Y creo que eso terminó de definirme, ¿no? Bueno, y así me hice peronista y bueno, mis hermanos, mis sobrinos, hasta mis hijos se han hecho peronistas, algunos, otros no. Y bueno, y por ahí también es cierto que uno toma una visión en algunos casos muy lírica del peronismo, ¿no? Y está todo, digamos, puede ser que a mí tampoco si yo hubiese estado en aquella época, hubiese habido cosas del peronismo que no me hubiesen gustado. Pero uno lo analiza históricamente y a partir de los resultados y hay muchas cosas que empieza a entenderla y a valorarla desde ahí, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y bueno, y después, ¿y cuándo estuviste en Montoneros? Porque ahí en la descripción está tu camino por Montoneros también. Y mira, a mí nosotros con un grupo de pibes yo estaba en el Nacional, pero yo no quería, había entrado estaba por entrar, hice el curso para entrar a la carrera de cinematografía, me había anotado también en Derecho, pero yo tenía de compañero de clase a Ambrosio Francisco de Marco, Ambrosio Francisco de Marco y su esposa, Patricia del Orto, al Checolás lo condenan por el asesinato de ellos, ¿no? Ambrosio era como mi hermano, ¿no? Y Ambrosio era, incluso, digamos, era mucho más cerrado que yo y mucho más, si se quiere, en cierta forma coherente, en el sentido de que él se sentía muy de barrio, si bien hasta vivía un poco más cerca del centro que yo, pero él se sentía de barrio y él no transaba, digamos, con los otros sectores sociales del Nacional, ¿no? Y entonces yo, digamos, le planteo a Ambrosio de formar una agrupación y empezamos a formar una agrupación de pibes del barrio. El más veterano tenía 23 años y el más joven 14. Y con Claudio Fortunato, que es mi amigo, que estuvo 7 meses secuestrado, tenía 14 años. Le decíamos Pepucho porque el padre se llamaba Pepe y a él le decían Pepucho y el padre era verdulero. Yo cuento ahí que cuando abrimos la unidad básica me dice un compañero, no, a no lo deje escribir el pizarrón porque te pone verdura a tanto peso, zapallito a tanto, en lugar de poner Perón, Evita. Y con Claudio, que éramos los dos de tener mucha iniciativa y de salir, y ya te digo, él tenía 14 años, yo 19. Y entramos a buscar un local para la agrupación,
y como no lo encontrábamos en esa zona, lo encontramos en Los Hornos, que es una cuadra más lejos de mi barrio, o sea, la unidad básica estaba a unas 10, 12 cuadras más o menos de mi barrio, pero era otro barrio de alguna forma, ¿no? Los Hornos. Y ahí abrimos la unidad básica Juan Pablo Maestre, que Juan Pablo Maestre fue asesinado en la dictadura de Lanuse, y su esposa Mirta Misetich aún está desaparecida, una desaparecida de antes de la última dictadura. Y Juan Pablo Maestre, yo me enteré después escuchando un programa de radio de un amigo, de Ricardo Acébal a la mañana, que Juan Pablo Maestre fue hijo de Buenaventura Luna. No sé si le suena Buenaventura Luna. No. Claro, padre del folclore argentino, de Mendoza, de Cuyo. ¿De los arrieros, la tropilla de los arrieros, algo así se llamaba el grupo, con el cantante de los Cabecitas Negras, ¿cómo se llama? ¿De los Cabecitas Negras? Grupo. Buenaventura Luna era sanjuanino, y ahí estaba el de Rancho La Cambicha, estaba en el mismo grupo, me parece. Antes que los chachaleros. Claro. No, sí, el fogón de los arrieros era el programa. El fogón de los arrieros, efectivamente. No, sí. Claro. Buenaventura Luna fue, digamos, el que introduce de alguna forma en la radio de Buenos Aires el folclore. Como dice Pepe, era sanjuanino, y en realidad Buenaventura Luna era un seudónimo que él había tomado de un obrero, de un peón, en realidad, de los campos del padre de él. El apellido real de Buenaventura Luna era Dougherty, de ascendencia irlandesa. Y Buenaventura Luna estaba casado con una mujer, pero se separa, se junta con otra mujer y tiene hijos, pero no lo reconoce, porque él estaba casado, era como que no quería faltarle el respeto a la mujer con la que se había casado, y uno de esos hijos es Juan Pablo Maestre. Yo me enteré después. Nosotros, por sugerencia de un compañero, Juan Carlos González, que era de la agrupación en la que militaba Cristina, frente a agrupaciones Eva Perón de la Universidad, FAE, pero que además Juan Carlos González militaba en la FARA en ese momento, pero nosotros no sabíamos eso. Nos sugiere que le pongamos ese nombre a la unidad básica. La inauguramos el 19 de junio del 74. Vamos a la plaza con un colectivo lleno, a la plaza. Yo me conecté con él, y yo a partir el 12 de octubre para el 12 de octubre del 74, que es cuando se fusionan FAR y Montonero, yo creo que hasta por hacer número, nos proponen a Juan Carlos Rodríguez, otro compañero que está desaparecido, que era vecino mío ahí del barrio, de la vuelta. En el 73, Jorge, en el 73. Claro, Juan Carlos Rodríguez era... El 12 de octubre del 73 se hace la fusión, se hace la fusión, y Juan Carlos Rodríguez vivía a la vuelta de mi casa, era el más veterano de nosotros, tenía 23 años. Nos proponen ingresar a la organización e ingresamos ahí. Bueno, y después ahí toda la historia de ese momento, hasta que, yo entro en la clandestinidad absoluta casi en el 75, y sobreviviendo en La Plata hasta mediados del 77, de ahí nos vamos a Córdoba, volvemos, y después no queríamos ir a Buenos Aires, nos vamos a Mar del Plata, y ahí sobrevivimos hasta fines del 78, volvimos a La Plata, ya después tomamos la idea de irnos, y a principios del 79 nos vamos a Venezuela, ¿no? Esa es un poco la historia de esa parte. Bueno, sí, justo te iba a preguntar por Julio, porque antes quería decir que el final de la película, aunque Sonia no la haya visto, ahora te prometo verla.
Es muy emotiva ese reencuentro que hay entre los actores y las personas que hablan, los que vivieron la historia, y que van corriendo todos juntos hacia la Plaza de Mayo, ¿no? Y bueno, tiene ese final emotivo junto también con la figura de Julio López, que siempre seguro está presente en vos. Por eso también te quería llevar un poco para ese lado. Sí, si me permiten, me dan un segundo, les muestro un par de cosas. Si Dale. Sí. Ya, Sí. en primer lugar, Tranquilo, hay tiempo, ¿eh? Así somos los patrias. sí. No voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero quiero mostrarles. Qué lindo cuando se generan estas cosas, ¿eh? Esta cosa de... Espontáneo. Todo espontáneo. Mira. Ahí está, el fondo pantalla. De mi computadora. Un poco más arriba. Lo tengo a López. Ahí está el fondo pantalla, se ve a Julio. Y después, otra cosa más que creo que más. Ahí se ve. Ahí está. Ahora baja un poquito, baja. Ahí está perfecto. Dale un poco más. Ah, el cartel. No me hizo... No sé si. Sí, se vio todo, se está viendo todo. Y dice, yo también soy peronista, no se olviden de mí. Es un cartel que me hice hacer, porque bueno, creo que el peronismo tiene una deuda con López, porque, bueno, López nunca dejó de ser peronista y creo que es el ejemplo de obreros peronistas. Yo siempre digo lo que digo es que se habla de los bolsos de López, de ese López que revoleaba bolsos con dólares, y no se habla de los bolsos de los López llenos de herramientas de trabajo y de ropa de trabajo que fueron los que hicieron la patria, ¿no? Bueno, nos hiciste emocionar un poco con el... Bueno, siempre está presente. En todas las luchas está presente, tanto él con un montón de compañeros que dieron su vida por el peronismo. Así que agradecemos el tiempo que nos brindaste, te agradecemos el esfuerzo, te agradecemos la militancia y te agradecemos la humildad y esta cosa que tiene de buen tipo, que nos abrió la puerta. Siempre me va a quedar la memoria el día que nos abriste la puerta ahí en La Plata y dijiste, ¿qué quieren? ¿Están locos ustedes? Y me quedó muy grabado, amiga Laura, eso. Esa cosa de decir, pero qué loco que están ustedes, ¿qué vienen a buscar esta película? Es que nosotros, perdón que te interrumpa, que nosotros cuando estábamos llegando, Jorge, dijimos, ¿qué hacemos? Dos tipos que no conoces en la puerta de tu casa, y que habíamos visto el tráiler y buscamos por todos lados la película y no estaba, y decíamos, no, hay que conseguirla sí o sí, y bueno, y nos mandamos, no sé cómo conseguimos tu número de teléfono, consiguió el número de teléfono, y un día nos escapamos con el auto y nos fuimos para allá y decíamos, nos va a recibir porque la verdad que vienen dos personas que no conoce a la puerta de la casa a buscar una película. Claro, porque vos todavía no eras muy compañera vos. Yo te hice bien peronista después. Yo sabía que nos iba a abrir y todo. Así somos los peronistas.
Bueno, Jorge, no te molestamos más, no te robamos más tiempo. No, yo les agradezco muchísimo a ustedes y bueno, y para lo que uno pueda servir, está en eso, ¿no? Yo hoy vengo de participar, estamos acá organizando una escuela de promotores de salud. Bueno, quizás somos parte de la militancia. Bueno. Bueno, a ver, compañeros, como siempre hacemos para todos los compañeros que nos agasajan en estas tardes, así que hacemos de charla, prendemos toda la cámara y le brindamos un fuerte aplauso a Jorge para agradecerle todo lo que nos brindó y su vida. Muy bien. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Bueno. Gracias, Jorge. Bueno, muy Gracias, Jorge. Un placer. Muy agradecido. Gracias, Jorge. Abrazo. Cuando quieras. Sí, no te escuchamos. Sí. Ya está. Cuando quieras. Ni la cámara. Dale, te convocamos entonces. Cuando... Gracias, Jorge. Gracias por estar hoy, por suspender el otro día. Bueno, gracias por todo y bueno, te invitamos también a que vengas cuando quieras, cuando puedas. Y bueno, y López está presente también en esos compañeros que estuvieron el 17 de octubre. Eso es lo que decimos, todos trabajadores, y él era un trabajador también, y eso es el peronismo, como dijiste bien, eso es el peronismo. La gente trabajadora, don López y todos nuestros desaparecidos que bueno, dieron la vida por un ideal y un proyecto de país que hoy seguimos buscando. Y por la verdad, dieron la vida por la verdad, porque se sepa la verdad. Ante todo y ante los poderosos. Siempre el peronismo actuó ante los poderosos. Bueno, muchas gracias y bueno, un abrazo. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Chao, Jorge. Chao, gracias. Chao, Cucu. Chao, Pepe. Chao. Gracias, Sonia. Mándame el link, Laura o Robin, mándame el link. Seguimos de nuevo. Ahora te pasamos Dale, el link les reagradezco por la invitación, un placer y muy bueno, muy bueno. La verdad valía oro. Gracias. Nos vemos. Un abrazo. Chao, Pepe. Chicos, una maravilla. Dale, nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao, bichos. Chao, chao.